Allinchamusqa kachunqa pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichik llaqtamasis waleqchu manachu no waleqlla kasani. Qanquna yachankichik ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas suti Magui. Kunan qhawarikusun watanman kay Grupo Andino nisqata imarayku paykuna takirisarqanku chay tawa chunka watas hunt'asaspa takirikusarqanku huk conciertopi chayta tukuchinanchis tiyan qhawayta. Chantapis paykuna imaynatachus qallarqanku takiyta chayta kay videopipas nimusanku imaynatachus sapa huk qallarin tukuy ima watamantachus qallarinku takiyta chayta tukuy imata kay videopi nimusanku. Chantapis iskay takiy uyarikusun mana tukuchisun chayri waq video apamullasunta hasta tukuchinanchiskama kay concierto nisun. Kunan parlarisaq castellano qallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a volver a ver a Grupo Andino. Ya anteriormente hemos visto el festejando sus 40 años y también están contando en el vídeo la historia de cómo ellos empezaron a cantar y cómo les ha ido en su carrera. Y ya he subido la parte 1, parte 2 y esta va a ser parte 3 y vamos a ver dos canciones. Si no terminamos va a ver la parte 4 hasta terminar para que la gente escuche y vea también cada vez cómo van cantando y aparte de eso vamos a terminar de escuchar su historia de cómo se fundó Andino y así vamos a ir disfrutando cada vez más de este grupo folclórico boliviano que es de Oruro. Ahora vamos a continuar escuchando. De estos 40 años, 25 años que me toca compartir con estos famosos músicos y la verdad, se ha visitado tantos lugares, pero uno que ha marcado mucha relevancia en mi vida es cuando visitamos Francia, una región que se llama Cuban. Hemos compartido con grandes artistas, entre ellos estaba Gypsy Kings, lo cual ha sido sinceramente un espectáculo de mucha magnitud. El logro más grande en mi carrera personal ha sido pertenecer al Mauricio Toco Prado es ese. Es una agrupación muy emblemática del departamento de Oruro, también de Bolivia, representativa, ¿no?, del folclore boliviano. Y dentro del grupo, el logro más grande que he tenido es grabar un disco, el cual ha significado mucho trabajo, mucha dedicación, aprender de todas las nuevas experiencias que todos los integrantes tienen. Lilian Cuyahuada, autor Víctor Hugo Lovera, autor y compositor.
Bueno, ¿qué les ha parecido la cuyabada de Lilian? Eso se baila muy bien en la cuyabada, es un ritmo, es un baile típico de Bolivia. Eh, Se les voy a leer un poquito de la biografía de la cuyabada y también les voy a enseñar la foto para que ustedes conozcan un poquito y ya después ustedes vayan a curiosear en internet, tienen bastante información. Pero esta canción ha sonado muchísimo en Bolivia porque ¿quién no ha bailado con Lilian? Yo me sé de memoria la letra. Se baila tanto en prestes, en matrimonios, en todo y en las entradas folclóricas de Oruro, de La Paz, de Cochabamba. En Oruro, la entrada del carnaval a la mamita del socavón. En La Paz, el Gran Poder. En Cochabamba, la famosa Virgen de Urcupiña. Y en todos los pueblitos de Bolivia también se baila esta cuyabada con este tema de Lilian. Ya saben, dedicado al amor. Ustedes ya saben muy bien qué es lo que pienso del amor, así que no tengo por qué volver a reivindicar lo que pienso, yo creo, porque ustedes con tantos vídeos que hemos hecho del amor y ya creo que deben tener harto ya de cómo hablo sobre el amor. Así es que vamos a pasar por alto eso. Eh, Noqani llaqtamasis kaytaki ancha kusisqa imarayku kaytaki tukuylatupi uyarikun tusurikun kuyawada imarayku tusurinku Virgen Gran Poder Pilapaspi, Virgen del Socavón Orurupi, Virgen del Cupiña kuyawadas sumaq tusurinku Lilian nispai chanta Kaitaki uyarikun prestes matrimonios tukuylatu pichanta kay suyu entero Bolivia pi llaqtitas ninkupi tusurinku igual, kikillan ninchisman. Kikin tusurinku Lilian nispa ancha kusisqa kaytaki noqa yacharqani sumaqta kaytakiyta chantapis nini imaynachus kay tusuy chayta yachachisaykichis fotosta chanta ñawiripusaykichis ima ninchus kay kullawadamanta. A ver. Bueno, les voy a leer un poquito lo que dice de la cuyawada. La cuyawa o cuyawada era una danza que bailaban solo los grandes del imperio del Collasuyo. El acto representaba el vestuario de los humanos. La danza componen parejas de hombres y mujeres formadas de dos filas centrales de mujeres custodiadas por danzarines varones. Les voy a enseñar la foto. Estas son las cuyawadas, aquí, con la rueca, todo. Ustedes pueden ver, hay variedad de cuyawas porque dependiendo a la zona y a la fraternidad, la ropa varía, pero es la misma. El color todo varía, como ustedes pueden ir desde aquí hasta aquí, hay variedad de trajes de cuyawas, o sea que ustedes pueden decir este es otro baile o no. Todos son iguales, solamente las fraternidades hacen que se diferencien por alguna cosa, por el bordado, por la chuspa, por cualquier cosa. Así es que ahora vamos a continuar viendo el video.
El impacto más duro para nosotros en esta Edgar pandemia Méndez fue alejarnos Enríquez. de los escenarios y de nuestro público. El aislamiento, la pérdida de muchos amigos y colegas músicos, el descubrirnos vulnerables ante un enemigo invisible que no solo ha destruido la economía en el mundo, sino también se ha llevado muchas valiosas vidas. En esta era digital, era necesario darle una actualización al grupo. Carlos Gamboa llevar Bravo. Andino a una generación 2.0, donde se muestren los discos en las diferentes plataformas, donde se pueda difundir los videos en diferentes canales y sentar presencia digital del grupo. ¡Una carcajadita de diablo! ¿Qué puedo decir de este grupo? Son grandes, son también internacionales. ¿Qué puedo decir? La forma de tocar, cada instrumento lo transmiten en cada canción que ellos tocan, los coros, la voz, todo eso es años de trabajo y lo único que yo puedo hacer es disfrutar de sus canciones y admirar su trabajo y admirar cómo llevan adelante el folclore pese a todas las dificultades que están teniendo con esto de la pandemia. Espero que ustedes también se concienticen y empecemos a ayudar, como siempre digo yo, a nuestros artistas mediante esta plataforma. Y en esta plataforma lo único que tenemos que hacer es mirar, alegrarnos, comentar, dar like, compartir y hasta eso, con eso ayudamos muchísimo. Y eso es lo que podemos hacer con todos los artistas que hemos ido viendo y a todos los artistas que ustedes siguen. Eso es la forma de ayudar. Ustedes pueden pedir los artistas que ustedes quieran, ya les he dicho, yo no me cierro, tampoco digo solamente quiero ver Bolivia o los artistas de Bolivia, no. Mi mente es amplio, este mundo es grande, yo no tengo por qué desperdiciar esta plataforma que tiene tantos artistas. Depende de ustedes solamente el querer ayudar a nuestros artistas. No ganin llaqta más, imaniman kay taki runasmanta ancha hatuchishña paykuna sumaqtaña takinku unayña, sumaq tokanku guitarra, zampoña, quenas, charangos, baterías tukuy imata tokanku sumaqta, kay takiyninkupis sumaqta quirinku, corospis imayn, chay chikataña takinku unayña, chantapis nima, imaniman Nuqamami agradecikuni imaynatachus paykuna takinku, imaynatachus Bolivia sutinta ñawpaqman apanku tukuy ladoman, paykunapish internacional ña kanku, qankuna uyarisankichis. Chantapis imaniyman qankuna yanapanaykichis qhawarimunaykichis tiyan canalesninta. Tukuy artistas qhawanchis, chay canalesninman riychis qhawarimuychis, qillqarimuychis, dar like ni chaytapis ruwarimuychis, chanta compartiriychis waq ladosman, chaywan yanapasun. Mana nimas wasun, mana yanapasunchu, qankuna yachankichis kay pandemia mana nima paykuna ni conciertos nima qunkuchu, mana llank'ankuchu chayri mana kanchu qullqi kaqtin mana videostapis ruwankuchu, entonces qankuna yanapanaykichis tiyan, nuqa imaynatachus kay videos qhawamusani, qankunapish qhawanaykichis tiyan, chay hinapi yanapasun paykunaqa. Chayllani rina kunan uyarina, siempre urus diablada kacharpaya yachankichis ña imanimunani, gente, cacharpaya es despedida, diablada, siempre urus es una fraternidad bien grande de Oruro. Entonces ustedes ya conocen la diablada, pues es una fraternidad. Qankunapish llaqtamas kunan uyarikuna. Nace la leyenda en Oruro,
son los diablos van al socavón. Urus siempre Urus, diablada sin igual, para todo el mundo el mejor carnaval. Urus siempre Urus, diablada sin igual, para todo el mundo el mejor carnaval. Bailaremos sin cansancio, mamita del socavón, por tu amor peregrinamos, somos Urus de corazón. Bailaremos sin cansancio, mamita del socavón, por tu amor peregrinamos, somos Urus de corazón. Nace la leyenda en Oruro, son los diablos van al socavón. Nace la leyenda en Oruro, son los diablos van al socavón. Urus siempre Urus, diablada sin igual, para todo el mundo el mejor carnaval. Urus siempre Urus, diablada sin igual, para todo el mundo el mejor carnaval. Bailaremos sin cansancio, mamita del socavón, por tu amor peregrinamos, somos Urus de corazón. Bailaremos sin cansancio, mamita del socavón, por tu amor peregrinamos, somos Urus de corazón. Pa, pam. Bueno, quería enseñarles para aquellas personas que no saben qué es la diablada. Esta es la diablada, este es el ángel, los diablos, las chinas. Esta es una danza entre el bien y el mal. Los que quieran tener una información completa se pueden ir a Wikipedia o pueden ver también en YouTube. Hay varias historias de la diablada. Entonces, pueden ustedes leérsela. Yo solamente quería enseñarles porque la canción lo decía y más que todo cantaba a la diabla, a la fraternidad, los Urus son una fraternidad ya antigua, es por eso que quería enseñarles. Ahora vamos a continuar viendo el vídeo. Bueno, esta canción terminamos de ver y ya yo creo que va a haber otro video que sería la cuarta, en la cual ya vamos a terminar de ver el concierto completo de Andino. Ya después tenemos pendiente otro concierto que es de proyección también y de garabateo también tenemos. O sea, poco a poco, mientras no haya videos nuevos que están subiendo de los artistas, vamos a ir terminando viendo lo que hemos dejado pendiente. Ahora sí, terminamos de ver el vídeo. Mañana cuando me muera, que me sepulten con tierra. No, ya ha empezado otra canción, entonces ya hemos terminado de ver ahí el vídeo. Bueno, hasta aquí, gente. Se terminó y ya vamos a terminar yo creo que va a ser el cuarto vídeo que vamos a subir para terminar el concierto. No sé si las canciones que ustedes quieran ver o los artistas que ustedes quieran ver pueden pedir, con mucho gusto lo vamos a ver. No ganen ni hasta más, es que hay camaya cacho ni apis tukuchisanchi ni kawaita. Santapis nini kawananchi kasan proyección panta, garabateo pata, conciertos nin karisan kuskankama kawararqanchik kunan tukuchinanchik tiyan imaynatachik tukuchisanchik andinumanta chay hinata. Niraq wicharichimusaqtin musuq videos artistas qhawarisun waq conciertos ñawpaqtaña qhawarirqani noqa wicharichimurqani kay video canalpi qankunapas qhawarimunkichismi Calamarcaman conciertos chayta aparimusaq tukuchinanchikkama chantapis ima takiytaychu qankuna uyarimunankichis nimunkichisman qhawarinanchikman kay kamalla kachun waq video kama llaqtamas.